Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quería empezar a hacer un análisis post partido de cada uno de los encuentros de Juventud, más que para externalizar mis sentimientos sobre el desarrollo de los partidos, eh, sino más bien encontrar un registro de mis propios análisis partido a partido de lo que queda por lo menos de este torneo federal. ¿Qué sucedió hoy? Hace minutos acaba de finalizar el encuentro ante Defensor del Pronunciamiento en el Marte Arena, encuentro que terminó con victoria del equipo visitante por dos tantos contra uno. Una derrota dolorosísima por parte de Juventud. Son 3 puntos que se pierden ante un rival no directo, pero sí un rival al que se le podrían haber sacado más puntos. Son 3 puntos que son vitales porque una victoria el día de hoy correspondería tal vez a un ingreso dentro de de las 8 primeras posiciones, las 8 posiciones que conllevan consigo la entrada a los playoffs, que eh, que como consecuencia de este encuentro se ven aún más lejanas de lo que podrían haber estado, ¿no? Eh, es duro, es muy duro el resultado de este encuentro, sobre todo el desarrollo del partido, porque ya veremos que lo que ha sucedido de verdad significa un durísimo desenlace para Juventud, con lo que sucedió con el gol, con el segundo gol del Defensor de Pronunciamiento, sobre todo. Pero bueno, me gustaría hacer un análisis sobre este postpartido que tampoco espero dure mucho. Se comenzó el encuentro con un penal a favor del conjunto antoniano, penal que malogró el jugador Cáceres, el emperador Cáceres, que malogró, se puede hablar si es verdad de que quizás pateó mal el penal, por qué no decirlo, al medio, abajo, sí con fuerza, pero quizás sin tanto ajuste en la patada, fue al medio y abajo. Que incluso hemos visto penales anteriores del emperador y capaz era algo previsible dentro de lo que podría llegar a ser un tiro desde los 12 pasos del número 9 de Juventud. El arquero adivinó el lado por el que fue el penal y lamentablemente tapó esa grandísima ocasión que pudimos haber tenido para poder adelantarnos en el marcador, que podría haber sido determinante, pero bueno, no lo fue, no hablemos de unos condicionantes. Hablemos entonces de la tabla parcialmente, ¿no? Porque todavía está en juego el encuentro entre Sportivo Las Parejas y Gimnasia y Tiro, en el que van empatando ambos equipos. Serviría muchísimo una victoria de Gimnasia y Tiro para nosotros porque Sportivo Las Parejas se encuentra octavo. En este momento es quien marca el ingreso a la siguiente ronda. Tenemos por delante, a pesar de estar octavo Sportivo Las Parejas, además de Sportivo Las Parejas, tenemos por delante a Deportivo Belgrano y a Crucero del Norte. Se nos aleja, sí, esta promoción, se nos aleja el octavo puesto a 3 puntos, no es mucho. Repito, insisto, el partido entre Sportivo Las Parejas y Gimnasia y Tiro aún no ha finalizado en el momento en que hago esto. Cuando lo suba seguramente ya habrá finalizado, incluso se habrá jugado tal vez la fecha del lunes, que también es importante porque juega Sportivo Belgrano ante Sarmiento de Resistencia. Y bueno, se sabrá un poquito más nuestra situación. Pero lo que queda claro ahora es que perdimos 3 puntos fundamentales. El Depro está 12º, inmediatamente debajo de nosotros. Sí tiene un colchón Juventud Antoniana de 6 puntos de diferencia entre defensores, que tal vez hacen una separación inmediata de la tabla entre quienes tal vez pelean el descenso a quienes pelean el ingreso a estos 8 primeros. Juventud hoy está peleando este ingreso. Por suerte, la previsión anterior que tuvimos al inicio de la temporada, que era pelear por no descender, ya queda muy lejos.
Está Atlético Paraná con 22 puntos, 11 de diferencia de Juventud. Ya parece algo que quizás matemáticamente no está resuelto, pero sí anímicamente. Obviamente quedan encuentros por disputarse, quedan creo que 8 fechas para finalizar el torneo federal, pero estamos en una zona en correspondencia al descenso de bastante tranquilidad. En correspondencia a los 8 primeros necesitamos tenemos un apuro adicional, porque la verdad que este resultado ha sido muy decepcionante para Juventud. En cuanto a seguir con el desarrollo del encuentro, se falló el penal de Cáceres, que lamentablemente podría haber sido un aliciente importante para Juventud el haber logrado este penal, pero bueno, no se pudo dar. Son condicionantes que ya en este momento, recalco, no importan, ya sucedió. Después llegó el gol sobre el final del primer tiempo, que fue un gol bastante golpeador en cuanto al anímico, por supuesto, porque fue un gol sobre el final del primer tiempo. Fue condicionante seguramente para la charla del entretiempo de Martel y bueno, lamentablemente condicionante también para el transcurso del segundo tiempo. En segundo tiempo en el que se vio a un Juventud en búsqueda de un resultado mucho más apremiante en ese momento, en búsqueda de una victoria necesitada por Juventud desde el principio del partido, insisto, pero obviamente en el segundo tiempo se vio este aliciente de que íbamos 1-0 abajo. Hubo un nuevo penal a favor de Juventud. En cuanto al desarrollo de ambas jugadas que concluyen en el penal pitado por el árbitro, me parece que no hay nada que discutir. Puede ser un poco discutible el segundo penal, es una agarrona dentro del área. ¿Qué tanto lo agarró del hombro el defensor del Depro a Cáceres? Y es algo que no lo podemos determinar y es algo que solamente el árbitro pudo determinar dentro de la cancha y que para mí, insisto, no es algo a resaltar. El primero fue claramente penal, el segundo un poco más discutible, tal vez. Penal, yo creo que fue un penal claro para Juventud. El segundo penal lo remató Sproat, lo mandó a guardar por suerte, y fue el 1-1 parcial de Juventud, que a partir de ese momento empezó a buscar muchísimo más y con muchísima más insistencia la victoria. Siempre queda en Juventud, en muchos partidos, siempre queda la visión de que tal vez podría haberse dado diferente el resultado, como que siempre la victoria podría haberse dado. Se ha dado en muchos partidos anteriores de Juventud. En muchos partidos anteriores nos quedó la sensación, no me salía la palabra, la sensación de que podríamos habernos llevado 3 puntos de estos encuentros, que bueno, lamentablemente otra vez no se nos dio. Juventud, insisto, atacó durante todo el segundo tiempo, se replegó muy atrás Defensores de Pronunciamiento, parece que se conformaba con el empate, por supuesto, y que Juventud, por lo contrario, no, a Juventud claramente no le servía el empate. ¿Qué es lo que sucedió en el transcurso del partido? Todos los jugadores de Defensores de Pronunciamiento atrás, no había nadie adelante de la línea de mediocampo, Martel haciendo cambios que significaban sacar mediocampistas para poner delanteros. Sí, salió Vanetta, que bueno, el desarrollo del encuentro de Vanetta ha sido muy laxo, no ha tenido una gran participación dentro del transcurso del partido. Creo que tal vez podría ser más un arma que podríamos tener Juventud para el segundo tiempo, para entrar desde el banco de suplentes. Demostró gran fortaleza, insisto, ante Central Norte, en el partido ante Defensor de Villa Ramallo, con un gol y una asistencia. Incluso sí, tal vez tuvo un desarrollo más importante entrando desde el banco de suplentes en la derrota 4-0 ante San Martín de Formosa, pero bueno, es un partido totalmente aislado del desarrollo de Juventud, una cancha completamente diferente a lo que veníamos viendo, que queda para otro lugar. Y bueno, posteriormente a eso llegamos al desenlace final en la última jugada del partido, en el que un pelotazo cruza la mitad de la cancha,
un fallo de cálculo de Marietti que no estuvo muy preciso en defensa y una mala marca de Calderón un fallo garrafal de Calderón termina en el 2-1 de el Depro y termina con la finalización del encuentro. En cuanto al tema Calderón, le juro que me duele muchísimo decirlo porque es un jugador que ha sido muy importante en el ascenso, es un jugador que siempre con la cinta de capitán ha rendido con Juventud, lo mismo que el Chato Velasco, que perdió su titularidad también. Han sido jugadores que han sido muy importantes para Juventud, sobre todo en el ascenso al Federal. El capitán Calderón lamentablemente viene de un rendimiento muy bajo, nos ha costado goles y muy impreciso en muchos puntos del torneo. Sí, podemos decir que la inclusión de Calderón se debe sobre todo a una falta de recambio, a que falta un número 4 suplente para entrar en su lugar, pero tengo que insistir en que se tienen que buscar unas nuevas alternativas, que Martel tiene que encontrar nuevas alternativas para el reemplazo de Calderón, que lamentablemente no solo no está dando el nivel, y le juro que me duele muchísimo decirlo porque le tengo muchísimo cariño, no está dando el nivel y nos está costando puntos. Hoy nos costó puntos, contra San Martín de Formosa nos costó goles, quizás obviamente fue un partido que terminó 4-0, no fueron tan determinantes, pero nos costó goles. Estamos muy por debajo de la diferencia de goles, tenemos menos 11, esto debido al partido ante San Martín de Formosa, debido también al encuentro de ida contra Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, que fueron 2 goleadas que nos hicieron sufrir muchísimo, debido a que no tenemos resultados victoriosos para Juventud holgados. El más holgado quizás fue el de Sportivo Belgrano, que fue un 3-1, pero bueno, más allá de esta diferencia de goles, tenemos que entender también que nos ha estado costando mucho Calderón y hoy, sobre todo, hoy fue quizás la gota que rebalsó el vaso, el gol sobre el final en la última jugada que nos cuesta un punto que ya de por sí era malo y no sumar en esta fecha ha sido muy perjudicial para Juventud. Hay que encontrar un recambio, insisto, no soy quien para decir quién puede ser el recambio. Martel es quien toma las decisiones, Martel es quien toma la decisión de seguir manteniendo a Calderón en el 11 inicial, seguir dándole la cinta de capitán, que creo que eso no está en discusión tampoco. Si es titular tiene que ser el capitán, pero bueno, insisto, tenemos que soltar a Calderón en el número 4 porque nos está costando. Marietti estuvo impreciso, Juárez estuvo muy bien durante el transcurso de este encuentro, tuvo una tapada providencial que podría haber significado un gol claro de Defensor de Pronunciamiento. La aparición de Sequeira es quizás algo en lo que no podemos discutir. Quizás creo yo las 2 jugadas de gol de Defensor de Pronunciamiento no considero que tenga culpa Sequeira en ellas. Fueron 2 jugadas bien hechas, 2 remates bien puestos que lamentablemente significaron un claro gol para el conjunto entrerriano. Las sensaciones, insisto, no son buenas. La derrota de hoy ha sido muy dura. Incluso yo creo podríamos estar ante una derrota que pueda ser determinante en el desarrollo de las siguientes fechas que quedan. Porque de verdad era un partido muy importante para Juventud en el que tendríamos que haber sacado 3 puntos, en el que podríamos haberlo sacado. Quizás si es verdad un empate podría haber sido el resultado más justo. Claramente la derrota no es un resultado justo, pero bueno, hablemos de justicia, dentro del fútbol no existe. Lamentablemente la justicia, porque si fuésemos justos los resultados serían otros claramente. Y entender, bueno, que el desarrollo del partido es lo que pasa en los 90 minutos y no quién se merece ganarlo o no. 2 goles en contra, repito, 2 goles durísimos, una derrota aún más dura y que nos deja un panorama bastante difuso para los partidos que quedan.
Insisto, el objetivo de Juventud en este momento es entrar entre los 8 primeros, el descenso ya quedó muy lejos y la monotonía de los puestos 9 al 15 nos terminará costando una temporada en la que podríamos haber logrado algo más, quizás algunos partidos más posterior al Federal, pero bueno, queda mucho torneo todavía, creo que quedan 8 o 7 fechas por ahí a disputarse, 8 o 7 fechas que van a ser muy importantes y en las que vamos a necesitar muy buenos resultados y en las que lamentablemente primero ya no hay lugar a la improvisación, como sucedió con la línea de 3 de Martel en su momento, y ya no hay lugar a las dudas. 8 fechas en las que tenemos que empezar a ver y a velar por una importantísima victoria. Queda un clásico de por medio, queda el clásico en el Marte Arena ante Gimnasia y Tiro, que es dentro de 2 fechas, y quedan partidos muy importantes. Quizás ya pasamos a los rivales más duros, ya pasamos a Sarmiento de Resistencia, ya pasamos a Racing de Córdoba, ya pasamos a Central Norte, que era un rival durísimo y en el que logramos 3 puntos provinciales, pasamos a San Martín de Formosa, que lamentablemente nos costó una durísima derrota. Y nos quedan rivales mucho más asequibles, pero rivales mucho más directos en este momento. Tenemos partidos muy complicados ante rivales que tienen la gran mayoría los mismos objetivos que Juventud. Entonces vamos a pelear directamente contra ellos, entre nosotros, para ver quiénes logran los últimos lugares de la clasificación siguiente. Y eso creo que es todo mi análisis. Queda la gran incógnita de quién debe ocupar el número 4 en Juventud, en la posición de lateral derecho en Juventud, si es Nico Pérez, si es alguien reconvertido, quizás uno de los centrales, capaz Agustín López, quizás alguno de los extremos, como se reconvirtió en su momento a Bach. Insisto, es trabajo para el técnico y sus ayudantes, es trabajo para que ellos sepan dilucidar quién debería ser el reemplazante o si debería mantener su lugar Calderón, que en mi opinión personal no debería hacerlo. Me duele y lo insisto muchísimo, porque Calderón es alguien muy importante, es nuestro capitán, es alguien que de verdad siente los colores de Juventud. Me duele muchísimo que no esté en su mejor momento, que esté muy lejos de su mejor rendimiento, pero lamentablemente el torneo federal no espera a nadie y Juventud no debe esperar a nadie, entonces tenemos que insistir en que la lucha por los primeros 8 puestos tiene que encararse de una vía distinta, de un camino distinto. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que mi opinión sea acertada y espero desde lo más profundo de mi corazón que continúe Juventud, un sendero al que nos hemos alejado después de la victoria ante Central Norte, y continuemos por un sendero de victorias y de puntos cosechados que signifiquen para el club un avance que en este punto parece necesitar ser meteórico, para poder llegar hasta el 8º puesto. Hoy Juventud tiene 33 puntos, Sportivo Las Parejas está con 36, insisto, aún no ha acabado el encuentro entre Sportivo Las Parejas y Gimnasia y Tiro, que parece que terminará en un empate. Una victoria de Sportivo Las Parejas sería muy dolorosa, sería muy significativa de nuestros objetivos, así que bueno, esperar a cómo se desarrolla esto. Mañana, lunes, juegan Sportivo Belgrano, Sarmiento y Resistencia. Este podcast se subirá posterior a ese encuentro seguramente, y esperar a cómo Juventud puede encarar lo que queda. Muchísimas gracias por escuchar. Pueden seguirme en @lbantoniana, @labirrainglesa también. Y bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan las siguientes fechas. Muchísimas gracias.